Bueno, otro de los temas que apareció después del debate sobre las tarifas, el tema del tarifazo, la red del veto de Mauricio Macri, ¡pum!, apareció de nuevo el tema Nisman. El tema Nisman apareció y la Cámara, es decir, con los votos de la doctrina de la prisión preventiva de Martín Irurzum y de Ballesteros, dos jueces muy afines y cercanos al gobierno, se definió que a Nisman lo asesinaron en base al peritaje de la Gendarmería y que hay que investigar apuntando a que el motivo de la causa sería la denuncia por el pacto con Irán. Vamos a consultar al familiar de las víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, quien siempre amablemente nos atiende. Sergio, muy buenos días. Jorge Chamorro, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo está usted? Bueno, usted que sin duda viene siguiendo este tema desde el comienzo, lo conocía Nisman ya en los 90, después del atentado. Dígame, ¿cómo le cayó este fallo? ¿Qué le parece? ¿Le parece serio, creíble? ¿Qué ha analizado sobre ello? Bueno, yo creo que los jueces Irurzum y Bruglia, por sí mismos, demostraron cuánto les interesa la investigación y que surja la verdad verdadera respecto de la muerte de Alberto Nisman. ¿Y por qué lo digo? Si ustedes van, y hoy con la tecnología es muy sencillo, van a la página de Infobae, van a la página de Clarín, de TN, se van a encontrar que el día que sale el fallo, está el fallo subido en esas páginas, lo subieron. Entonces, bueno, yo lo estoy leyendo, ese fallo, apenas surge la noticia, leo el fallo para ver los fundamentos que estos jueces tienen como para determinar de que no solamente el fiscal Nisman fue asesinado, sino que también se debió a la denuncia y a la investigación que estaba llevando, lo que nos lleva directamente a sospechar de Cristina Fernández de Kirchner y de todo un gobierno aliado con otros personajes para asesinar al fiscal que ya había hecho la denuncia. Ahora, claro, uno cuando empieza a leer ya está acostumbrado, lee directamente, pero en esta vez me llamó la atención la fecha. Si ustedes se fijan, si ustedes se fijan, van a ver que tiene fecha de abril. No sabemos si del 1 de abril, del 15 de abril, así sea del 30 de abril. Vale decir, ¿qué significa esto? Qué notable. Que si ellos estaba escrito ya. Estaba escrito. Por supuesto que estaba escrito. Y si estaba escrito, y ya lo tenían Infobae, Clarín, es decir, los medios hegemónicos, nunca más cierto lo que uno permanentemente dice, que lamentablemente, porque no hay que olvidarse que Alberto Nisman era un ser humano, con sus defectos, sus virtudes, lo que fuere, pero el uso indiscriminado y vergonzoso que se hace con la muerte de Alberto, aquí queda demostrado que se usa para tapar algún problema o alguna nota importante, o algún hecho, mejor dicho, importante que está ocurriendo en el país. Casualmente, en ese momento, había surgido el veto sobre los tarifazos, sobre la ley para echar hacia atrás los tarifazos. Era el día de la marcha federal. Y ustedes entonces, ¿qué tengo que decir yo? Es decir, ¿por qué no debo sospechar? ¿Por qué no puedo confirmar de esta manera que a los jueces les importa un comino, hablando mal y pronto, que a nadie le importa un comino de la muerte de Alberto Nisman, de que surja la verdad, que hay dos personas que necesitan desesperadamente saber qué pasó con su padre, que son sus hijas? Así sea una verdad dolorosa, pero que sea la verdad, porque el amor por sus hijas, yo doy fe de lo que sentía Alberto Nisman. Entonces, yo no voy a seguir cargando tintas de lo que no hizo Nisman, lo que sí hizo, y quién le pagaba, quién no le pagaba. Lo que sí creo que ya a esta altura del partido hay que desenmascarar a estos fascinerosos, a estos irrespetuosos, que no solamente nunca dudaron de usar los 85 muertos en la ANIA, los muertos en la embajada, y ahora están usando la muerte de Alberto Nisman. Necesitan desesperada, imperiosamente asesinar a un suicida. ¿Cómo? Bueno, si ustedes necesitan saber cómo se hace poco subí un tweet, bueno, vayan a Comodoro Pi, que le va a explicar el juez Irurzum,
Bruglia, pueden ir a Balcarce 50, que Mauricio les explique por qué necesita permanentemente decir que a Nisman lo mataron. Y si no, vayan a la gendarmería, que ahí Patricia Bullrich, sin ninguna duda, dejó las indicaciones para que un perito forense, un cuerpo de peritos forenses, que nunca hicieron un peritaje forense sobre la muerte de una persona en el cuerpo, y tampoco lo hicieron ahora, que determinen cómo se mata a un suicida, y que después me digan por dónde entraron los asesinos, que no solamente fue uno, sino que fueron tres. Perdón, Sergio, para que la gente le quede claro, la pericia de gendarmería y el fallo da cuenta de que habrían entrado 3 personas que le habrían dado una paliza. Quedó desestimada la idea de que utilizaron la ketamina, porque no se le encontró en el cuerpo, por lo tanto le dieron una paliza, lo dejaron inconsciente, lo habrían llevado al baño, hubieran dejado tirado contra la puerta, hubieran salido del baño no se sabe cómo, y sin que esté violada la puerta, no se sabe por dónde salieron esas 3 personas que serían kirchneristas, iraníes y venezolanos. ¿Sería así más o menos el fallo? Sí, bueno, todo absolutamente en potencial, porque nada, ni siquiera un resto de ADN de los atacantes, nada, absolutamente nada. Yo creo que deberíamos ir y consultar con la pitonisa, famosa pitonisa y diputada, ¿no? Carrió, que decir, con sus visiones maravillosas e importantes estableció que esto fue un ataque justamente, como usted lo dice, de un comando iraní venezolano que entró, no se sabe por dónde, salió, no se sabe por dónde, que tiene la capacidad de pegarle, de atacar a una persona que no debemos olvidar. Alberto Nisman medía casi 1,90 m. Alberto Nisman era una persona que hacía permanentemente, cuidaba su cuerpo, estaba enamorado de sí mismo y de su cuerpo. Él era una persona que cuidaba mucho de sí mismo. Es decir, estaba permanentemente entrenado, es decir, tenía un buen estado físico, y se entregó, dijo, bueno muchachos, estoy entregado, pero no me peguen en la cara, y le pegaron en la nariz. ¿Vio cómo le dejaron la nariz? No, esto es una vergüenza. Y en el medio están las hijas. ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que van a seguir haciendo con Alberto Nisman? ¿Cuánto tiempo más lo van a seguir usando? ¿Cuánto más va a dejar de ser prácticamente el discurso de un presidente o de una coalición de gobierno para poder seguir escondiendo lo que hacen desde ese lugar? Y no voy a calificar si está bien o mal lo que hace el gobierno, yo no me voy a meter en eso, pero necesitan seguir usando de la manera que lo hacen a Alberto Nisman para tapar las barbaridades que ocurren o para tapar la protesta o el reclamo de un sector de la población. No pueden responder y de una vez por todas determinar si está bien o no una marcha, si está bien o no retrotraer un tarifazo que tiene en jaque a gran parte de la población que no puede pagar las tarifas, o tiene que elegir entre pagar o comer, o que tiene que elegir, como han hecho muchos barrios, que uno camina, que han agarrado los medidores, lo han tirado al medio de la calle y se han colgado de vuelta, cuando ya había, después de muchos años, estaban como corresponde, porque se podía pagar, porque era acorde a lo que uno ganaba. Y no quiero meterme, pero me obligan a meterme en política. ¿Quién los obliga? Estos jueces, que vuelvo a repetir, siguen necesitando tener pendiente la muerte por asesinato de una persona que se suicidó por muchas razones, porque quienes lo conocimos entendemos qué le pasaba a Alberto Nisman, pero el común denominador de todos los que hablamos, inclusive gente con la que no está de acuerdo con el gobierno de Cristina, es decir, que es parte de este gobierno, pero que en definitiva, en cierta medida, usa el sentido común, y podemos discutir de muchas cosas, pero hay de otras que ya hasta a ellos les da vergüenza. Por ejemplo, es decir, el seguir insistiendo con la muerte de Alberto. ¿Y por qué se mató? Porque Alberto Nisman murió solo y traicionado. Solo y traicionado. Por Estiuso, por la Bullrich, por Patricia Burri, por Alonso, por Waldo Wolf.
Waldo Wolf, que hizo su campaña desde la DAIA usando a los muertos de la AMIA. Y ahí lo tenemos, es decir, siendo el abanderado desde la dirigencia comunitaria al cual él pertenecía, diciendo a su amigo, ¿qué amigo? ¿Qué amigo? Si la DAIA no le pisaba el despacho, y lo tengo por escrito esto, yo tengo el mail de Alberto Nisman, donde dice que no le pisan el despacho los funcionarios, los dirigentes comunitarios. ¿Por qué? Y porque Alberto Nisman investigó y finalmente llevó a juicio a quienes hoy están siendo juzgados, y que estos señores de AMIA, DAIA y del gobierno, en el juicio contra Menem y demás, por el pago ilegal de los $400.000 pesos, y por el encubrimiento de la pista, llamada la pista siria, están siendo juzgados, y ya está, el jueves pasado ya el abogado del ex juez Galeano ya está respondiendo, porque ya está finalizando después de 3 años el juicio, y no dicen una palabra. Lo único que se encargaron de decir es defender a los acusados. AMIA, DAIA y el gobierno, defendiendo a los acusados, prácticamente no acusando, en gran parte. Ese es el verdadero juicio donde se podría saber algo de la verdad, ¿no? Sí, por lo menos, ¿por qué no se sabe la verdad? Bueno, ahí están sentados 13, 14 personas, desde un expresidente, jueces, fiscales, el expresidente de la DAIA, Beraja. Ahí está la verdad, quién es cada uno. Entonces, claro, Alberto Nisman, la muerte de Alberto Nisman, le viene como perilla para desviar lo que ocurrió de adentro, que es una vergüenza. Nosotros Sergio, tuvimos oportunidad de escuchar y de poder leer informes secretos que no pueden ser divulgados porque son buenos secretos de Estado. Si ustedes tuvieran la oportunidad de leer lo que nosotros leímos, entonces van a entender por qué no se sabe la verdad y van a entender por qué la AMIA, el atentado de la AMIA se investigó de la manera que se investigó y de dónde venían y dónde bajaban línea y quiénes son los que realmente dirigieron y llevaron adelante la investigación. Y se van a dar cuenta que casi diría que hasta Galeano fue un muñeco. Entonces, por eso uno habla desde este lugar y desde esta manera. Dejen vivir, que descanse en paz Alberto Nisman. Bien, lo último, Sergio, sabemos que se tiene que ir, que está con muchas actividades. Que la Cámara, a pesar de que da la hipótesis de que fue asesinado, de que es por el pacto de Irán, de que tendría que ver el gobierno anterior, manda a investigar, como diciendo todas hipótesis, pero no confirma ninguna. Manda a investigar, ¿qué quiere decir ahora? ¿Cómo sigue esto? Y mandó a investigar, por ejemplo, a todos aquellos funcionarios que sospechosamente hablaron mucho por teléfono. Es decir, para ellos les resulta extraño. Es decir, se están agarrando de lo que pueden. Es decir, siembran dudas, pero no confirman nada. No hay, es todo en potencial. Mandan a investigar, por ejemplo, a Juan Martín Mena, que era el segundo de Oscar Parrilli en la CIDE, porque se comunicaba con Pocino, o que lo llamaba Alberto Nisman, o a Pocino que hablaba con el otro, pero había cosas en el país que había que resolver, y hay que llamarse por teléfono, como nos llamamos nosotros, pero todo les sirve. Entonces llamarán a Laura Alonso y a Patricia Bullrich, que el sábado estuvieron hablando permanentemente con él. Pero a ellos eso no implica de que Alberto se haya suicidado, no, ellas no son parte de ese complot para asesinarlo, no, ellas eran las que le estaban dando una soga para que él pudiera ir al Congreso y pudiera decir lo que nunca pudo probar, ni se podrá probar. Es decir, este es el problema, cuando uno parte de una mentira, y bueno, ya tenemos un problema, vuelvo a repetir. ¿A usted le parece que un fiscal que hizo la denuncia que hizo llama a Jaime Estiuso, que cada vez que yo me sentaba a hablar con él y había alguna cosa en especial, una vez me dijo, espérame que ahora vengo, voy hasta acá a verlo al jefe y vuelvo? ¿Quién era el jefe? Estiuso. Estaban a 1 cuadra y media, 2 cuadras están, de la Fiscalía de 25 de mayo donde está la CIDE. ¿Y por qué Estiuso no le atendió nunca el teléfono ese fin de semana? Porque lo tenía en vibrador. Pero sí se lo atendió al hombre de él, al otro, ¿cómo se llama? El segundo. Sí, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, recién lo quise decir, no me acuerdo el nombre. Estuvo hablando ese mismo día, estuvo como 2 horas hablando con Massino. Claro, Massino. claro, sí, creo que sí.
pero quizás ahí ya le había subido el tono, y si le había subido el tono, dígame si ante la denuncia que había hecho Alberto Nisman, 3 llamadas, 2 un día, otra el otro, es decir, no tuvieron respuesta, es decir, me llamaste Alberto, ¿qué necesitas? Vamos, nos están tomando el pelo. Es decir, vuelvo a repetir, de una vez por todas, dejen que Alberto Nisman descanse en paz, y si se suicidó, hay que entender por qué lo hizo. Y tampoco eso de que es un inducido, bueno, todo lleva a una persona en algún momento a tomar una determinación tan terrible. Es decir, pero tengo todo el derecho también de pensar que si eso lo llevó a tomar esa decisión, bueno, el sentirse traicionado, el sentirse más solo que un perro, digámoslo así, en esa soledad tomó una determinación que yo jamás hubiera deseado, nunca en la vida. Yo quería a Alberto Nisman que siga adelante y que pueda hacer la denuncia y que se demuestre que era todo mentira, porque finalmente, hacía rato que los familiares estábamos diciendo de que Alberto Nisman había dejado de investigar el atentado a la AMIA para utilizar ese espacio que él ocupaba para hacer prácticamente una campaña política, para usar a los muertos políticamente, por las charlas que nosotros teníamos. Y le voy a responder con las palabras de Alberto Nisman, por qué esto ocurre con los jueces y con el gobierno y con los medios hegemónicos. Alberto Nisman, en la última reunión entre todos los familiares, es decir, a la cual la agrupación que yo pertenecía y el abogado, reconoció de que la CIDE le entregaba la información de acuerdo a los momentos políticos que la CIDE le convenía. Esto no lo digo así de esta manera, está ratificado en el expediente, porque tuve que ir y hacer esto. Una vez muerto Alberto Nisman, me citaron para que yo declarara y cuándo fue esto y cómo. Éramos 9 personas que lo escuchamos y uno que lo escribió. Y esto es exactamente lo mismo. Los jueces, el gobierno y los medios hegemónicos usan la muerte de Alberto Nisman de acuerdo a los momentos políticos que a ellos les conviene. O sea, esto es un uso abyecto directamente, ¿no?, de la figura. Ahora, Sergio, lo último, y ya lo libero, usted dio a entender que tenía idea de por qué, si es que esto era así, se suicidó Nisman. Básicamente le puede orientar a nuestra audiencia que usted dice estaba solo, lo traicionaron, él esperaba que le den algunos elementos importantes para ir al Congreso y no se los dieron, algo de eso. Y supuestamente le tenían que llegar y no se los dieron. Problemas familiares, a lo mejor alguna discusión con su exmujer, cosas que lo llevaron a él a tener una obligación de encontrarse el día lunes exponiendo en el Congreso, cuando iba a dar solamente con la oposición, porque lo que era el oficialismo no iba a asistir, y de repente el oficialismo dice, sí, nosotros no solo vamos a ir, sino que tenemos más de 100 preguntas para hacerle al fiscal Alberto Nisman, y vamos a televisar, lo vamos a televisar para que la sociedad argentina toda sepa, ante una gravedad, como fue la denuncia, lo grave que fue la denuncia de Alberto Nisman, para que toda la sociedad sepa la verdad y dónde están los elementos, argumentos y pruebas que determinen que el gobierno firmó un memorándum para encubrir a los supuestos responsables del atentado de la AMIA. ¿A usted le parece poco? Él estaba convencido que iba a ir a una sección cerrada con la oposición y nada más. Así era. Y luego se agregó el gobierno. Y después los elementos que le iban a reforzar, que todavía tampoco aparecieron, que no se sabe de dónde tenían, supuestamente llegaban desde la CIDE. Bueno, no llegaron, ni siquiera le llegaron ni le devolvieron la llamada. Y después todo el sostén que le iba a dar Bullrich y Alonso, ¿qué sostén le podían dar? Una cobertura que era imposible. Creo que al final no se iba a presentar. Pero él ya había jugado todas sus cartas. Él había puesto sobre la mesa sus 10 años prácticamente en lo que era el atentado a la AMIA, donde era el referente, era palabra referente en el mundo, donde él viajaba, Israel, Estados Unidos. Llegó Alberto Nisman, el que más sabía de atentados, el que nunca nos dio la respuesta, el que nunca quiso ni siquiera identificar al cuerpo 85. Pero dije que no iba a hablar de Alberto Nisman. Yo lo único que digo es que todos aquellos que lo acompañaron a nivel político, pero a nivel jurídico, en esa denuncia no podía sostener lo que dijo. Y se encontró en un punto límite, en donde todo lo que él había construido terminaba siendo un castillo de naipes que se derrumbaba. Y Alberto Nisman, si algo conocí,
era una persona muy egocéntrica, muy querido, muy enamorado de sí mismo, y se dio cuenta de lo que pasó. Yo no sé si ante una situación igual uno puede tomar esa determinación. Lo siento, creo que se juntaron varias cosas que lo llevaron a Alberto a tomar lo que tomó. Porque Alberto sabía también de que lo estaban investigando, o que se iba a saber, más de 2 millones de dólares que circulaban por la cuenta que él tenía en el banco Merrill Lynch en Nueva York y que todavía nadie pudo explicar, a nombre de la madre, de la hermana y de Diego Massino. Muchas cosas sabía que confluyeron como para poder entender por qué se suicidó Alberto Nisman. Pero todavía no me pudieron explicar una sola prueba, una prueba de cómo lo mataron. Eso, vuelvo a repetir, hay que ir a Comodoro Pi, Balcarce 50 o a Clarín, Nación, Infobae, y que ellos nos digan cómo se hace para poder matar a una persona y no dejar desordenado nada, entrar y salir sin que nadie lo vea, pasar por la puerta y que no lo filmen, todo, por dónde entraron, que me expliquen algo, cómo se hace la autopsia de un cuerpo por fotos, cómo el juez Ercolini no tome y llama una mediación entre quienes hicieron las primeras peritajes forense, Policía Federal y el Cuerpo de Peritos Forense, que asiste también a la Suprema Corte de Justicia, que hace más de 3.000 peritajes por año, y estos señores de la noche a la mañana aparecen haciendo un peritaje forense sin nunca haberlo hecho. Y son los mismos que en definitiva, fíjese usted cómo habían bajado los decibeles cuando determinan que la computadora de Alberto Nisman sí había sido leída en las noticias y dónde había entrado y que la hora que pensaban establecer la muerte de Nisman se le derrumbó también como un castillo de naipes. Entonces me da mucha pena, y me da mucha pena por Alberto Nisman y sus hijas. Vuelvo a repetir, déjenlo descansar en paz de una vez por todas. Sergio, gracias por habernos atendido, muy amable. Hablando para usted, muchas gracias. Sergio Burstein, familiar de las víctimas de la AMIA.